Hay presentaciones que resultan fáciles. Viene el ponente, comenta su currículum, das unas reseñas bibliográficas y lo acompañas con algún componente biográfico. Otras, es este caso, tienes que presentar a una institución, y más cuando en esa institución has estado trabajando más de 2 años y te marca una forma de pensar, una vida y un destino. Llegué al albergue San Martín de Porres muy joven, creo que eran 23 años, con mis 2 carreras debajo del brazo y una tesina publicada en el Ayuntamiento de Salamanca acerca de la educación y las drogas. Y me encontré en una institución para marginados transeúntes, hoy se llama sinhogarismo, que regentaban los dominicos, donde sabía dónde iba, pero no lo que ello significaba. Allí aprendí, y entro en materia, y valoré el trato dado a la dignidad humana basado en el respeto, la consideración personal y en el impulso a la autorrealización. Viví y comprendí que las vidas de algunas personas pueden convertirse en algo absurdo, sin sentido, y llegar a ser un profundo fracaso. Allí me metí en una dinámica de hacer el trabajo desinteresadamente, servir más que mandar. Comprendí que el amor no es lo que dices, sino lo que haces. El verdadero amor se reconoce en lo cotidiano, en la paciencia, en el cuidado, en la presencia que no falla. Ahí, en lo pequeño y fiel, diría mi compañero de instituto Juan Antonio, es donde el amor habla de verdad. Allí permanecí en ese espacio de tiempo en una obra en constante evolución y con una proyección de la que hoy nos hablará doña Elena Gil Bartolomé. Viví y conviví con Ramiro y Andrés, dominicos, y como dice la canción, son de León también. Ramiro trabajaba de taxista y Andrés en la parroquia y dando clase. Había que ingresar dinero porque las subvenciones, como ahora, escaseaban. Desde aquí un recuerdo para Andrés, que seguro que nos está viendo porque ha fallecido no hace mucho. Permitirme... Ramiro, perdón. Andrés está en la Virgen del Camino ahora. Permitirme 3 pinceladas o recuerdos. Comencé mis clases como profesor de filosofía en el Liceo San Dominique de las Dominicas Francesas de Moncloa, la clase bien de Madrid, y atendiendo a eso por la mañana, y por la tarde atendiendo a toxicómanos de Carabanchel y sirviendo la cena y asesorando a personas sin hogar que llegaban al albergue. Un contraste muy interesante. Y luego hay fechas que se graban para siempre. Cuando fuimos a despedir a Manolo y Almudena, que se iban a Perú, que son 2 asiduos de las conversaciones de San Esteban, y fuimos a despedirlos nada menos que un 23F. Y fui con Ramiro a Barajas. Por cierto, había mucho movimiento por allí. Y escuchamos el discurso del rey en la plaza de Neptuno, cuando ya les dejamos. Y luego hay recuerdos que no se borran, como la voluntaria de Carmen Plaza y personas que allí vivían y nos ayudaban, como Fosforito, no sé si lo llegaste a conocer, con el Dabute. Y luego las compras en el mercado del Canódromo, la pollería y la frutería que regentaban 2 hermanos de la zona de Riaño, son de León también, y son de esos recuerdos que a uno le marcan. Y ya entro en materia con doña Elena Gil Bartolomé, nuestra ponente de hoy. Es licenciada en Ciencias de la Información,
experta universitaria en responsabilidad social corporativa y con 2 máster en gestión de sistemas de calidad y en prevención de riesgos laborales. Con 10 años de experiencia en el sector privado de comunicación. Desde 1999, trabajando en el ámbito social, primero en consultoría social como desempeño de funciones de consultora y formadora para entidades sociales y de proyectos de emprendimiento. Y posteriormente en la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado como coordinadora del área de asesoría. Desde el 2008 trabaja en la Fundación San Martín de Porres como directora de programas de formación e inserción laboral. Durante 10 años estuvo de miembro de la Junta Directiva de la Asociación Madrileña de Empresas de Inserción, con diferentes cargos, entre ellos la presidencia. Y desde 2020, presidenta de la Red Madrileña de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión, y desde 2024, secretaria de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión y miembro de la Junta Directiva de la Plataforma del Tercer Sector Estatal. Aparte de todos estos títulos y de todas estas cosas, tengo que decir que Elena es una mujer muy vinculada a las dominicas desde su adolescencia a través de una comunidad de base. Y nada mejor como estar aquí para decir que también está vinculada a los dominicos durante su etapa universitaria, primero en grupos y actividades y posteriormente de forma profesional. Como diría mi amigo Carlos, es una dominica in passione. Elena, toma la palabra. Muchas gracias. Bueno, gracias por la presentación y gracias también a Ricardo y a Amparo y a Félix por la invitación, que como decía Enrique, no es a mi persona, es a la institución, es a la Fundación San Martín de Porres, que es pionera, ha sido pionera con Ramiro y Andrés, que luego os pondré una foto para que les veáis, pero ha sido pionera en muchísimas cuestiones vinculadas al sinhogarismo y al trabajo con las personas sin hogar. Y eso es un reconocimiento que Ramiro, antes de retirarse y que su enfermedad fuese a más, el Ayuntamiento de Madrid lo hizo público y le dio una medalla. Y como decía Enrique, Ramiro era taxista por la mañana y mientras daba misa tenían al fondo de la parroquia, que ahí la tenéis, que es esa parte del ábside, ponía la olla con el caldo para dar de cenar a las personas sin hogar. Y Andrés daba clase en el instituto y luego por las noches Ramiro se levantaba a las 5 o a las 4 de la mañana a atender a las personas que salían a trabajar, y esto lo ha hecho hasta los 85 años. Ponía las lavadoras, lavaba la ropa, hacía el desayuno, y Andrés era el más nocturno. Él luego por las noches recibía a la gente en el albergue que llegaba de trabajar y les echaba la bronca, eso os lo puedo asegurar. Veía al Atlético de Madrid, se metían con él, los que eran del Madrid, y luego cerraba el albergue. Y ellos han estado viviendo aquí más de 43 años de su vida. Ahora veréis en qué condiciones han vivido hace un tiempo. Pero bueno, esto es una institución dominica, que es San Martín de Porres. Y aquí veis la foto actual de la sede central de la Fundación, que luego veréis algo más, y arriba veis diferentes talleres y actividades vinculadas y que se desarrollan para trabajar con las personas sin hogar. Porque el objetivo de la Fundación es que las personas sean autónomas y vivan de la manera más digna posible por sí mismas. Todo alejado del paternalismo y de la dependencia. ¿Cómo
planteo el hablaros de lo que tiene que ver con la dignidad, hablaros un poco lo que tiene que ver con dignidad y derecho, y el derecho a la vivienda, la trascendencia que tiene ahora mismo la vivienda para las personas, no solo para las personas en situación de exclusión grave y residencial, que son las que desde la Fundación principalmente atendemos, sino el impacto que tiene ahora mismo para las clases medias y la población en general. Y las diferentes medidas o políticas que las entidades del tercer sector, como la Fundación, y desde los programas que hay, tanto europeos como nacionales y autonómicos y locales, se están desarrollando para intentar paliar esta situación y apoyar a las personas. Y acabamos hablando un poco de cómo los dominicos y la Fundación estamos trabajando en ello. ¿Vale? ¿Por qué empezamos? Yo aquí os destaco elementos de Francisco de Vitoria, que no soy yo quien para deciros nada de él, que ya le conocéis, ¿no? Pero elementos clave que impactan y que siguen siendo muy actuales en la circunstancia en la que estamos viviendo ahora. No solamente a nivel de España, sino a nivel europeo y a nivel mundial. Pero a nivel estatal y a nivel europeo es ahora mismo clave. Y está dentro de los objetivos y prioridades de los próximos años de la Unión Europea. Hablamos de la igualdad radical. Todas las personas son dignas por sí mismas y da igual de dónde vengan, cuál sea su etnia, cuál sea su raza. Todas tienen derechos. Esos derechos naturales no se lo podemos quitar, son inherentes a la naturaleza humana. Y el derecho a la vida, y luego podemos entender qué se entiende por vida y qué es vivir o sobrevivir, es lo mismo. El derecho a la sociabilidad y a la comunicación. El ser humano es un ser social. Somos para vivir con otros, no únicos, independientes y aislados. Vivimos siempre en un entorno de redes. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la libertad y esa igualdad de derecho y de acceso a derechos y de poder disfrutar esos derechos. Que parece que esto lo tendríamos que tener ya como muy asumido y desarrollado, pero que no es así para todas las personas. No solamente Francisco de Vitoria hablaba de ello, sino que en la actualidad esto a lo largo de la historia lo han ido trabajando y desarrollando diferentes filósofos, pensadores, teólogos y demás. Y Judith Butler habla de la interdependencia. Es decir, eso que comentaba ya Francisco de Vitoria, el derecho a socializar, a comunicarse y a relacionarse con otras personas. Y eso es fundamental ahora mismo en la sociedad. Ahora las personas se desarrollan diferente y se relacionan a cómo nos desarrollábamos en mi generación. Yo soy de los 60. Ahora las redes sociales es otra manera de relacionarse, pero es con otros a lo mejor del otro extremo del mundo, no con los que tenemos más cercanos. Entonces, somos seres y nos reconocemos como seres completos en función de las redes que tenemos, en función de las relaciones que establecemos con los más cercanos, pero también con el resto. Nos sustentamos, nos apoyamos y nos desarrollamos en relación con. Y esto ahora mismo nos lleva a una cuestión clara, que es la soledad no deseada, que a lo mejor aquí en Salamanca no se vive tal como se vive en las grandes urbes. En Madrid es un problema fundamental la soledad no deseada. Fundamental. Y viene provocada por muchas cuestiones, entre otras la vivienda. Y entonces todo esto nos lleva a qué elementos constituyen esa dignidad de la vida y hacen que nos permita desarrollarnos como seres humanos y con lo que deseamos desarrollarnos. Y aquí Butler hace hincapié en un elemento fundamental, que tenemos la ventaja de estar viviendo en Europa, donde tenemos un sistema del bienestar que nos permite desarrollar esa parte de nuestra dignidad y de nuestros deseos y objetivos personales.
Pero ¿dónde tiene que estar? Tiene que estar apoyado y sustentado por el sistema. Y el sistema lo constituye en nuestras administraciones, la sanidad, la educación, la justicia. Todo eso constituye esa parte de refuerzo que necesitamos para poder alcanzar nuestros fines, que no en todos los sitios está desarrollado igual. Y también María Zambrano habla de este elemento. No se vive en una casa, sino en una ciudad. Y estamos en un país y en un mundo donde empieza a haber la despoblación rural. Empieza a ver que todo el mundo converge hacia las urbes. En Madrid se ha producido un incremento en 3 años de casi 1 millón de habitantes. Eso genera muchísimas tensiones en todo, como os podéis imaginar. Pero eso, vivimos con otros. Por eso, el cómo se construyen, el cómo se piensan los espacios comunes, cómo se desarrollan los barrios, cómo se piensan las ciudades, interfiere y condiciona. Pionero clarísimo, Francisco de Vitoria. El derecho a la vivienda se recoge en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pero en nuestra Constitución aparece en el artículo 47. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Palabras claves. Digna y adecuada. Nosotros cambiamos según transcurre nuestra vida. No necesitamos lo mismo cuando somos bebés, que cuando somos jóvenes, que cuando tenemos hijos, que cuando nos hacemos mayores. Y la vivienda tiene que adecuarse a esos ciclos vitales. Pero este derecho no es lo mismo que otros derechos pilares o fundamentales. Por eso no se puede reivindicar como un derecho objetivo en nuestra Constitución. ¿Y por qué la vivienda es imprescindible? Porque habilita nuestras capacidades y el bienestar integral. Porque proporciona protección, salud, privacidad y seguridad. Pero cuando somos pequeños o estamos estudiando, permite que estudiemos. Permite que tengamos nuestro espacio de privacidad. Nuestro momento de rezar, de reflexionar, de meditar, de escribir. Nos permite el acceso a otros derechos. Alimentación, si no tengo derecho a una cocina, ¿qué como? Suministros, calor, agua, poder lavar la ropa, fundamental y clave para las personas sin hogar. Trabajo, ocio, si no duermo, si no me puedo duchar, no puedo trabajar. Y esto es un problema con las personas sin hogar. También. Es un factor indispensable para la cohesión social. Si tú no tienes tu espacio, genera conflictos, genera disputas, incluso llega a generar muerte. Peleas que acaban en conflictos vitales. Y su carencia es uno de los principales elementos de exclusión y de vulnerabilidad. Y los datos, tanto de los estudios de pobreza que hace APN, Europa, España, como el que acaba de sacar Cáritas con el informe FOESA, os lo recomiendo. El 9º informe que ha hecho FOESA son 715 páginas, pero merece la pena. Hay que leérselo por capítulos, pero es muy, muy importante. Todo esto nos lo da la vivienda. Pensemos todo lo que nosotros hacemos en nuestra casa. Y luego os cuento casos que están dándose ahora con el tema de vivienda. Y una vez que centramos el derecho a la vivienda, qué nos permite la vivienda y lo que su carencia de vivienda supone como seres humanos, hablemos del vocabulario del que estamos hablando, de las instituciones, los ministerios, las consejerías, las concejalías, incluso la Unión Europea. Diferentes conceptos que van a ir saliendo. Vivienda asequible. Es aquella que se destina menos de un 30% del ingreso en el gasto de vivienda. Luego os doy datos de
cuál es el importe, el porcentaje que está suponiendo ahora mismo en España el pago de una vivienda. Pensad cada uno lo que significaría un 30% de la pensión, del salario dedicado a vivienda y el resto para el resto de los gastos. Salud, gafas, odontólogo, zapatos, ropa, comida, ¿vale? Vivienda social. Es todo tipo de vivienda que tiene una inversión pública, que sale de los impuestos o de las donaciones o dinero que venga de Europa. Y está destinado fundamentalmente a personas o a familias que no pueden acceder a una vivienda en el mercado libre. Mercado libre sería el alquiler normal y corriente. Y estas pueden ser tanto de protección oficial, o sea que tiene una calificación, las VPO de los años, ¿no? En plan 18.000, o viviendas que se construyen que pueden ser con derecho a compra o simplemente de alquiler, que son lo que estaréis oyendo que sale con el Plan Nacional de Vivienda, con la estrategia de vivienda que se va a hacer ahora. O simplemente la cesión de uso. Tú nunca vas a tener propiedad sobre esa vivienda, sino que te dejan utilizarla. El modelo Housing First. Esto está, como viene todo de Europa, está todo en inglés, y del mundo anglosajón parece que no tenemos vocabulario en España para decirlo. Siempre se habla de vivienda primero, es decir, modelos de intervención social en lo que se hace es dar alojamiento temporal, más a largo plazo o menos, a personas, y luego se hace una intervención social con ellas. Que hablamos luego de qué es la intervención social. Housing Led, que tiene que ver que son previas a personas que ya han estado en sin hogar y que pueden venir de la calle o de recursos como el albergue que tiene la Fundación. Y aquí están el tiempo necesario para acceder a la autonomía, a que sean capaces de buscarse una vivienda por sí mismos, o bien porque trabajen o porque perciban una pensión, por ejemplo, de jubilación. Cohousing, que se ha puesto ahora muy de moda, y más que se va a poner, que es la vivienda colaborativa. Y lo habréis oído o llegarán noticias porque se está haciendo sobre todo con personas jubiladas, como un nuevo modelo de residencia, que no es tal cual una residencia donde a ti te atienden, sino que cada persona, cada unidad familiar, tiene un apartamento con su cocina, su baño, su habitación, su salón, pero hay espacios comunes donde las personas, si quieren, bajan y pueden comer con otros, o tienen gimnasio, o actividades educativas, o de pintura, o hacen actividades sociales en el pueblo donde estén o en el barrio donde estén, y van médicos y enfermeras a atender las necesidades que puede tener. Cada persona tiene su espacio, pero tiene espacios para convivir y para estar con otros. Y las decisiones se toman de forma democrática. Bien, eso se está poniendo muy de moda y hay muchas comunidades que lo están haciendo. Algunas de las comunidades cristianas de personas jubiladas se han montado y han construido casas de cohousing. Y se están yendo comunidades cristianas que se están yendo juntas o con entidades o personas que provienen del tercer sector y tienen proyectos. Por ejemplo, en Torremocha del Jarama, en la Sierra de Madrid, hay uno de ellos, pero en la zona de Cuenca y demás. Normalmente se compra un apartamento de los que son propietarios que luego heredan sus hijos y viven allí hasta que consideran. Y el colibri, que se ha puesto de moda en el sector contrario. Se ha puesto de moda sobre todo con los jóvenes profesionales. Es decir, tú lo que alquilas es una habitación, pero tienes en común con el resto los espacios comunes, la cocina, la lavandería, el gimnasio y un espacio de trabajo. Y ahora, como hay tanto trasiego profesional, donde la gente le sale un proyecto y está unos meses en un sitio, otros meses le trasladan a otro, lo que le permite es vivir no en un hotel, sino en un espacio que cubre todo y tiene algo de interacción con otras personas. Pero siempre serán estancias temporales. En cambio, el cohousing va a ser a largas temporadas o años. Yo tengo amigas y amigos que llevan viviendo 15 años
con otros compañeros en un cohousing. ¿Vale? Estos son modelos diferentes del formato que teníamos de vivienda en propiedad o como mucho vivienda en alquiler. Son otros modelos que están surgiendo ahora. Cuando hablamos de personas sin hogar, antes Enrique hablaba de marginados, se les ha llamado mendigos, se les ha llamado vagabundos, transeúntes, y hasta hace muy poco se regían por la ley de delincuentes. Importante, ¿eh? Delincuentes. Y muchas veces simplemente eran personas que migraban. El albergue empieza y surge atendiendo a personas que venían de Andalucía, de Extremadura, que venían a buscarse la vida para mantener a su familia. Y alrededor del albergue, y Enrique lo conoció, la gente se fue construyendo sus viviendas y se trajo a las familias. Por eso tenemos un montón de población extremeña y andaluza alrededor, que siguen siendo parroquianos del albergue. Pero ¿qué entendemos ahora que se ha puesto de acuerdo? Porque es muy importante el tener claros los conceptos, el poder medirlos y que todo el mundo hablemos de lo mismo, sobre todo cuando hablamos de políticas para solventar y acabar con el sinhogarismo. Hablamos de FEANSA, que es la Federación de Entidades Sociales Europea que trabaja con personas sin hogar. Está representada en todos los países de la Unión Europea y tiene una interlocución directa en Bruselas, en la Comisión Europea. Por eso es clave de cara a las políticas que se hacen. Habla de que una persona sin techo no puede acceder o conservar, importante, un alojamiento adecuado, adaptado a su situación personal, permanente y que proporcione un marco estable de convivencia con otros, ya sea por razones económicas y otras barreras sociales, o bien porque presenta dificultades personales para llevar una vida autónoma. Conceptos claves que íbamos diciendo. Alojamiento adecuado. No vale de nada tener una vivienda si no tengo ascensor y vivo en un cuarto y tengo problemas de movilidad o voy en silla de ruedas. Eso me lleva a que estoy encerrado como en una cárcel en una casa. Y de esa hay mucha población. No sale de su casa, no puede salir físicamente de su casa. O no tiene acceso al baño porque no puede levantar la pierna y tiene una bañera, no una ducha. Y no puede cambiarse la bañera por la ducha. O no la puede mantener caliente o fría en verano, si estamos en Andalucía. Permanente, que nos dé seguridad, que nos permita proyectar nuestra vida, que nos permita desarrollar lo que queremos hacer, que nos permita tener hijos, estudiar, tener un trabajo, envejecer, estar tranquilos. Y que te permita ese marco de convivencia. Muchas de las mujeres sin hogar han salido huyendo de su casa por violencia. Ahora mismo la mayoría de la población están viviendo en una casa de 60 metros cuadrados, 15 o 16 personas. Muchas de ellos niños, una familia con 3 niños en una habitación de 6 metros cuadrados, compartiendo un baño y a veces sin acceso a cocina. Con lo cual, hablamos de alimentación, hablamos de salud, hablamos de dignidad. Se están alquilando pasillos sin luz y sin puertas por 300 euros al mes. Sótanos sin baño, por supuesto sin cocina y sin luz. ¿Vale? Todo eso genera conceptos vinculados a vivienda, a dignidad, a todas estas cosas. La tipología ethos habla de varias categorías. Sin techo, los que viven radicalmente en la calle o en parques o debajo de puentes o en la calle en una esquina, en entidades financieras, en los soportales.
personas que están sin vivienda, que viven en albergues como el nuestro, o en centros de acogida, o en centros o en pisos que llevan un proceso con mayor o menor seguimiento, tutela o intervención social y que siempre van a ser temporales. Centros especializados en violencia, centros de personas migrantes, viviendas inseguras con amigos que les dejan un sofá, con familiares sin alquiler legal. Todas estas casas que os hablaba de 3 unidades familiares en una vivienda no tienen alquiler, no tienen contrato de alquiler, no tienen seguridad, de un día para otro les pueden poner en la calle y además no les dejan empadronarse. Si tú no tienes un padrón, no tienes derecho a sanidad, a servicios sociales, a comedores sociales que no sean los de las entidades religiosas, pero no los públicos. El empadronamiento, no tienes derecho a educación, a becas. El empadronamiento ahora mismo es otra de las barreras que tienen las personas sin hogar. Y no les dejan empadronarse, porque se ponen en riesgo otro tipo de ingreso mínimo vital o de rentas de inserción, que en cada comunidad autónoma o en cada municipio hay un formato. Y luego está la vivienda inadecuada o las estructuras temporales, como son las autocaravanas, los coches, las chabolas, los asentamientos. Ahora mismo en Almería hay uno, en Níjar, hay uno de los asentamientos de personas temporeras en plásticos más impresionantes, pero también lo hay en Lérida, con todos los temporeros inmigrantes que recogen la fruta. En Cañada Real, en Madrid, tenemos uno de los asentamientos que llevan 4 años sin luz, viviendo personas. Estamos sancionados por la Unión Europea. Pisos ocupados, hacinamientos, ¿no? Todas esas son categorías que nos permiten, a nivel europeo, saber o intentar evaluar lo que significa todo esto, ¿vale? Y aquí algunos datos recientes de nuestra realidad Francia. Y luego volvieron a España. Y vinimos mi hermano y yo. El precio de la vivienda ha subido un 12,7% solamente en este segundo trimestre. Y entre 2015 y 2021, un 31,9%. Desde 2014, el precio medio del alquiler ha aumentado un 39,3%. Solo el del alquiler, no la compra. Mientras que las rentas lo han hecho un 17,3%. ¿Os acordáis lo que hablábamos de vivienda asequible? Un 30% de nuestros ingresos. Si sube un 39% la vivienda, un 14,41% de las viviendas están vacías. Y las familias españolas destinan el mayor porcentaje de su renta al alquiler de toda la Unión Europea. 5,6 millones de familias españolas sufren exclusión residencial y 2,3 millones de hogares están en riesgo de caer en ella, según una entidad que trabaja mucho con el tema de la vivienda, como es Provivienda. Se exagera más si vamos al Observatorio del Alquiler. ¿Qué nos ocurre en España? Que hemos sido siempre, y eso ha sido uno de nuestros baluartes y una de las ventajas que tenemos, un país de propietarios de vivienda. Y eso ha sido una garantía. Ahora, ¿qué ocurre? Que el alquiler, las personas que viven en alquiler se han incrementado muchísimo, con lo cual incrementa el riesgo. ¿Por qué? Porque los alquileres, habéis visto, han subido muchísimo, con lo cual tensiona mucho más las economías domésticas. Y las familias que ya están en una situación de vulnerabilidad o de pobreza le destinan el doble de dinero de sus rentas, de sus escasos ingresos, a pagar el alquiler, con lo cual se ven afectados el resto de los ámbitos. La mayoría de las mujeres han dejado de tomar medicación. Eso tiene efectos a medio y largo plazo. Salud. Los niños no comen bien. Salud y, por supuesto, desarrollo intelectual y educativo.
Y las personas que están en pobreza y en pobreza severa dedican más del 54,4% al alquiler, a la vivienda. Pensad que además no hay vivienda asequible, no hay vivienda social, con lo cual tiene que ir al mercado. Y ahora mismo nos encontramos con la tensión que existe con los precios del alquiler y las viviendas que se pueden destinar al alquiler. En España se han dedicado 50.000 viviendas a turismo, el Airbnb y todas estas cuestiones, tanto legal como ilegal. 50.000 viviendas que han dejado de ser alquiler estable para familias. En Madrid se han detectado 18.000 viviendas en alquiler turístico ilegal que salen de ese mercado de alquiler, con lo cual se disparan los alquileres. Hay familias que le están subiendo cada 3 meses el precio del alquiler, cada 3 meses. Y se alquilan viviendas por habitaciones y se separa el salón con un tabique de pladur y se hacen otras 2 viviendas, habitaciones. Y le destinamos poco presupuesto todavía público a la compra, al acondicionamiento y a la construcción de vivienda asequible. Y esto tiene esas consecuencias directas que hemos ido desgranando, ¿no? Cada vez la gente se emancipa más mayor, con lo cual los niños y las niñas nacen cuando somos más mayores, nos convertimos en madres y padres más abuelos, y todo eso va concatenando otras circunstancias. Se han incrementado el número de desahucios y de personas en dificultades, el número de personas en situación de sin hogar se ha disparado, ya lo hablamos, y hay una menor cohesión social. Y eso tiene efectos a corto, a medio y a largo plazo. Cuando hablamos de las personas sin hogar, o porque una persona puede ser una persona sin hogar, hay que hablar de diferentes perfiles, por supuesto, que se va separando, porque como veis con estos datos, ya ahora mismo en riesgo de exclusión residencial no está solamente una persona que tenga problemas como había unos años en el albergue, que eran personas con toxicomanías múltiples o solas, sino o porque hayan perdido el empleo, que sigue siendo el principal motivo de personas sin hogar, la pérdida de ingresos económicos, y sigue siendo el trabajo y el empleo nuestra principal fuente de ingresos, sino que intervienen otros elementos. Y estas personas han perdido esos pilares fundamentales que hablábamos al inicio, que decía Balder y que decía María Zambrano también, ¿no? Y Francisco de Vitoria. La relación, sus redes sociales, su familia. Somos otro país donde las redes familiares son fundamentales y han sido soporte fundamental de las personas. Y siguen siendo, menos mal. Y la familia y ese trabajo. Piensan que son invisibles. Todo el mundo ha hablado, habéis hablado o se ha oído hablar de las personas con adicciones, personas con VIH, pero de las personas sin hogar se habla poco. O hay un concepto de personas sin hogar tradicional que nos han transmitido las películas americanas de la persona con el carrito, ¿no?, del supermercado y el cartón de vino. Eso ya no es. Hay muchas personas sin hogar que están trabajando pero que no pueden pagarse una casa. No pueden pagarse una casa. Mucha de la gente que estaba en el aeropuerto de Barajas y en el aeropuerto del Prat, que antes del verano los habéis oído, tenían trabajo, pero no les daba para poder vivir. Y se duchaban en los baños del aeropuerto, y menos mal que ahora hay lavanderías, ¿no?, y secadoras donde podrían llevar su ropa. Antes era un problema, y en la mayoría de los centros de personas sin hogar tenemos que seguir prestando ese servicio para gente, aunque no esté alojada, que venga a lavar la ropa y se duche, y proveerles de ropa. Y, aunque parezca mentira, llega un punto en el que se sienten medianamente tranquilos o cómodos en el entorno que crean y en las relaciones que crean, aunque no sean evidentemente las mejores para un desarrollo. Y le echan la culpa a todo el mundo y al sistema en el que viven, porque la sociedad les ha expulsado, no les considera y no tienen derechos.
¿vale? Entonces, la persona sin hogar se retrae y cada vez está más aislada y más sola. Pedro Cabrera, que es uno de los sociólogos fundamentales y que más ha trabajado con personas sin hogar y fue el que impulsó los recuentos nocturnos hechos con personas voluntarias, siempre dice que cuando el trabajo sale por la ventana, la familia sale por la puerta. Y además siempre te habla de la importancia capital que tiene esa sensación de que nadie les ve. O sea, tú pasas por delante de una calle y la persona queda ahí y no le reconoces como ser humano, no le reconoces como digno ni de mirarle ni de dirigirte. Nos generan miedo o preocupación y nos interpelan como seres humanos. Datos que es otro de los problemas del sinhogarismo y de por qué se habla poco del sinhogarismo. Y se habla poco porque también se estudia poco. Fijaros que esta encuesta es del año 22. Desde el 22 aquí hemos tenido crisis migratorias, hemos tenido crisis de empleo, hemos tenido crisis de vivienda. Todavía no tenemos datos reales y radicales y recientes. Y menos mal que el Instituto Nacional de Estadística hace estas encuestas, la del 22, no se hacía la anterior desde el 2012. Fijaros cada cuánto tiempo, como para diseñar políticas o pensar en actividades que solucionen problemas. Hay un 24% más que en el 2012, y hablamos del 22. El 26% por pérdida del trabajo. La mayoría son hombres, pero las mujeres están incrementando. Mucho, preocupante, para que una mujer se quede sin hogar. Y cuando acaban sin hogar, os aseguro que están muy dañadas y con muchísimos problemas cuando acaban en calle. También nos ha variado la media de edad. En el albergue ahora mismo hemos cerrado las listas de espera. Tenemos 500 personas de más de 28 años en lista de espera y más de 300 jóvenes entre 18 y 28 años en lista de espera. 500 y 300. Y somos una de las instituciones que trabaja. Vale. Entonces la media de edad nos está bajando. La mayoría siguen siendo españoles, aunque nos parezca lo contrario. Y las mujeres, sobre todo, son más españolas que extranjeras. Y por ir avanzando. Y tenemos a personas con titulaciones universitarias. Fijaros si no tienen estudios, porque no tienen acceso al empleo. Más. Adicciones, el 55,7% dice que no lo hace. Y aquí este estereotipo de persona alcohólica, persona en situación de sin hogar, siempre hay circunstancias y personas que unas veces ha sido antes el huevo y otras la gallina. Es decir, cuando tú acabas en calle, ¿qué te queda? O a lo mejor tus problemas mentales de trabajo y demás te pueden llevar a calle. Hay un poco de todo, ¿no? Pero que acaban con un deterioro es importante. Una persona sin hogar, cada año que vive en la calle, envejece entre 7 y 10 años de media. La mayoría de las personas tienen problemas de salud mental y volvemos a lo mismo que es antes, una cosa a la otra, y sobre todo las mujeres. Y tiempo que llevan en situación de sinhogarismo, un 40,5% lleva más de 3 años en calle. Pensad, 7 años por cada año, 7 años de envejecimiento, fijaros en qué situación de salud y demás están estas personas. Y el tiempo necesario para recuperar, para que retomen su vida y que puedan salir adelante. Y de los datos de Madrid no os voy a hablar porque tenemos añadidos otras cuestiones. Sí, importante porque tiene que ver con los centros. La última encuesta la han hecho de los centros que trabajamos con personas sin hogar. Y como veis, hay un 24,5% más de personas sin hogar. Los centros se han incrementado. Hay un 55% más
de personas y en centros. Los servicios de restauración, volvemos al concepto de restauración, desayuno, comida y cena, se han incrementado un 36,9%, el número de centros un 17%, el 78% son centros privados, la mayoría promovidos por órdenes religiosas, tanto masculinas como femeninas. Y es así desde el inicio. Y seguimos siendo la mayoría de los centros. Se han incrementado también los nuevos modelos que hemos hablado antes de Housing First y de Housing Led. No solamente los centros de emergencia como el nuestro, nosotros también tenemos pisos. Y aquí es importante que el 43,5% de las personas son voluntarias que están atendiendo esos centros. Es decir, la implicación social, la apelación de las dificultades del ser humano que te interpelan y te mueven, también llega. Y llega a que te impliques en trabajar o en intentar solucionar estas dificultades de otro ser humano cercano con el que habitas y convives, ¿no? Y en cambio, las personas que están contratadas en los centros, la mayoría están a media jornada. Y esto es un problema de financiación clara, que tiene que ver con la inversión pública para solucionar estos problemas. Las respuestas políticas que se están dando. Bueno, desde la Unión Europea, para el próximo periodo, sabéis que la Unión Europea funciona por ciclos de 4 más 3 años, ¿no? Ahora se están discutiendo el próximo periodo presupuestario, donde la vivienda va a ser objetivo claro, porque es un problema, como os decía antes, europeo, no solamente español. ¿Qué lleva? A que ahora mismo han permitido reprogramar, cambiar los presupuestos de uno de los fondos fundamentales que además trabaja la parte de inversión, que es el FEDER, destinado a vivienda asequible, por ese problema que hay. A nivel estatal hay una estrategia, que ahora veremos, de trabajar con el sinhogarismo, pero se está hablando ya del plan de vivienda estatal, de todo lo que tiene que ver con la construcción o el enfrentarse al problema de la vivienda, porque afecta no solamente a personas en situación vulnerable, sino a la mayoría de la población joven del país, incluso a personas mayores con pensiones bajas, porque si les suben el alquiler tampoco pueden pagar esas viviendas. Tenemos que trabajar en la intervención preventiva, sobre todo cuando hay menores, en los desahucios. Tenemos que alcanzar la media europea de vivienda pública. Estamos en un 2,5% y Europa está en un 9,3%. La mayoría de la vivienda europea es de alquiler, no es de propiedad. ¿Os acordáis que decíamos que nosotros seguimos siendo un país de propiedad, no de alquiler? Aunque se estén incrementando, ¿vale? Hay que garantizar ese acceso a la vivienda de alquiler, que ahora mismo es muy complicado, y cambiar la clasificación de los usos. Es decir, oficinas, reconvertirlos en otras cosas. Incluso edificios que podían ser colegios. Hay congregaciones religiosas que están convirtiendo colegios en viviendas de alquiler, o de cohousing, o de co-living, o viviendas para hacer proyectos sociales. Y la construcción prefabricada. En Barcelona, hace 3 años, usaron los contenedores de transporte marítimo, aislándolos y acondicionándolos como apartamentos. Los americanos lo llevan haciendo hace tiempo, Ahora están hablando de las casas móviles prefabricadas, con placas grandes de hormigón que facilite la construcción. ¿Por qué? Porque la construcción de una vivienda tradicional, entre la compra del suelo, las licencias y el proceso de edificación y de finalización, pueden ser 7 años, en función de qué municipio. En 7 años es gran parte de la vida de una persona. Tenemos ahora mismo una tensión que eso no nos va a permitir. Tenemos que tirar de otras cuestiones y de otra cosa que tenemos más accesible. Y esa estrategia nacional de personas sin hogar, que va del 23 al 30, coge ese eje de prevención, de la promoción de la autonomía de las personas, que tiene que ver con cada persona necesita una intervención distinta, y de respuestas
adaptadas y de coordinación y gestión entre las administraciones. ¿Por qué? Porque la administración estatal no funciona de forma coordinada ni con la autonómica ni con la local, y mucho menos con el tercer sector. Y aquí todos somos necesarios. Todo el mundo es necesario para solventar esto. Y hay que coordinarse y organizarse. Y, para no entretenerme mucho más, os paso a contar cosas que hacemos en la Fundación y cómo damos respuesta. Y luego ya me vais preguntando. ¿Cómo trabajamos? Como decía Enrique, que lo ha dicho muy bien. Desde una aproximación integral y holística de la persona. Cada persona es un mundo, cada persona tiene que tener su plan, sus objetivos, tiene sus ideales y tiene que trabajarse de una manera diferente. Eso lleve a que nosotros les acompañemos, les informamos, les acompañamos y les orientamos, pero ellas toman la decisión, son adultos. Y nunca hablamos de plazos, hablamos de que vamos necesitando ir adaptando en función de cómo se encuentra cada persona. Y para cada una iremos viendo. Y desde el desarrollo de las competencias. Cada ser humano puede crecer y desarrollarse permanentemente hasta el último día de su vida. Y hay que trabajar desde ese potencial que tiene, cómo podemos darle el máximo desarrollo. Siempre trabajando en red con otras entidades y en la comunidad o en los espacios donde estamos. Y aquí veis cómo se inició la Fundación en el año 62. Estas fotos son del 69. Veis ahí la chabola donde vivían Ramiro y Andrés, que ahí les veis, y ahí vivió Enrique, en esa chabola de Uralidas. Fueron visionarios, ¿vale? En la foto de al lado veis ya la parroquia construida, que es el edificio de ladrillo, y el otro pabellón blanco era donde vivían las personas sin hogar. Ese se quemó. Vivían, era un pabellón como los de los hospitalarios, que era una sola sala grande, no eran literas, eran literas de 3, todos en una sola nave. Llegaron a vivir 200 personas hacinadas allí, que se iban cambiando, ¿vale? Y estos son el espacio que estamos en Carabanchel, arriba del paseo de la Ermita del Santo. Este es el edificio, esto es el entorno que veis, y ahí veis a las ovejas, porque al lado había ovejas, y pasaban todos los días por ahí. Tenemos al lado el Parque de San Isidro, que tiene verde, y al otro lado tenemos lo que es un parque, que antes era el poblado chabolista, de la Celsa, donde Ramiro y Andrés han recogido a muchas personas con sobredosis, y les acogían y les atendían, ¿no? El problema de las drogas. Y aquí venían mucha de la gente que salía de la cárcel de Carabanchel, que eran presos políticos. Entonces venían también al albergue. Pues eso, las cabras y las ovejas pasaban por delante. Y aquí debajo veis otra foto de otro de los elementos. Aquí veis cómo se quemó. Uno se durmió con el cigarrillo, quemó el colchón. No murió nadie, pero se quemó todo el pabellón. Y esta es una de las habitaciones posteriores que se crearon, que ya no había literas, se consiguieron hacer alguna habitación, pero como veis, no tenían ni dónde dejar su ropa, la gente. Y aquí tenéis a Ramiro y Andrés, que cocinaban, por supuesto, fregaban platos y hacían de todo, con Antonio, que es el director, que es también fraile dominico. Antonio llegó cuando estaba terminando la carrera de trabajo social con 23 años y ahí sigue todavía con 64. Y ahí tenéis a los dos cocinando. Y aquí a Ramiro y Andrés hace un par de añitos. Ramiro, que es el del chaleco, es el que era taxista, y el que falleció, y Andrés es el que ahora mismo está en Virgen del Camino. Y ellos son los que, bueno, pues iniciaron absolutamente todo. Ramiro, de hecho, fue el precursor de una de las principales redes que trabajan y federaciones de entidades religiosas que trabajan con personas sin hogar en el Ayuntamiento de Madrid. Y consiguió que entrasen a formar parte de esa red pública de atención a personas sin hogar.
les consiguió unir a las diferentes congregaciones, a los hermanos de San Juan de Dios, a las apostólicas, a Cáritas, a las hermanas de la caridad, a las hijas de la caridad, y todos montaron y se organizaron para dar un mejor servicio a las personas sin hogar en el Ayuntamiento de Madrid. Eran, clarividentes en lo que es el trabajo y el trabajo coordinado. De hecho, Antonio, ahora mismo en la Fundación, diseñó la base de datos que seguimos usando, que ha sido la primera que recopila la información en todos estos años de las personas sin hogar, en todas las veces que han pasado por la Fundación, cuánto tiempo han estado y qué servicios. Viene la gente estudiosa que está haciendo tesis, que está haciendo estudios, a pedirnos los datos, porque somos los que datos más antiguos tenemos de cómo ha ido evolucionando las personas sin hogar en la Comunidad de Madrid. Para que veáis, los dominicos, como buena estela de Francisco de Vitoria, que fue pionero y demás, han seguido haciendo. Y como hablábamos de en qué se centra la estrategia y las políticas, que lo centran en la persona, esto es todo lo que nosotros hacemos ahora mismo, ¿no? De esa chabola que habéis visto y esa nave donde se daba a la gente el desayuno y una sopa y lo que se podía con dinero que recaudaban los propios frailes, a qué es lo que ha ido evolucionando desde el año 69 fundamentalmente hasta ahora. Pues tenemos los programas de alojamiento, que está el albergue, que está en la sede, que ahora mismo es un edificio de 3 plantas, donde tenemos 62 plazas de varones solo. Tenemos 2 mini residencias. Aquí está Chindas Vinto, tenéis la foto que está destinada a jóvenes sin hogar, que es un edificio que levantó la propia fundación al lado, en Carabanchel. Esta es la que te decía Enrique, que tú te fuiste ahí justo cuando se creó. Y tiene habitaciones individuales con zonas comunes que estamos dedicando a jóvenes sin hogar. Aquí viven 12 jóvenes sin hogar con un proceso de intervención de 2-3 años. ¿Por qué? Porque están estudiando FP. Son jóvenes, tienen que desarrollar una profesión para que se puedan ganar la vida dignamente y dejen de ser pobres y puedan desarrollar sus proyectos vitales. Y luego tenemos otros 2 pisos para ellos. Y tenemos otra mini residencia que tiene 20 plazas para personas sin hogar del colectivo LGTB, porque se les siguen echando de casa a los LGTBs. Y luego tenemos 20 pisos, unos en propiedad, otros en alquiler, 3 que son de vivienda social y los otros son comprados por la Fundación. Todos en comunidades de vecinos. Somos presidentes de comunidades, tenemos que llevar absolutamente todo. ¿Por qué? Porque las personas tienen que vivir con otros, como decíamos. Derecho a socializar. Hablan con sus vecinos, les ayudan, tienen de todo, ¿no? Hay 12 pisos en tránsito para las personas que ya tienen trabajo, que tienen que hacer ahorro para salir a la vida autónoma. Los pisos Impulsa son los de jóvenes. Y para el colectivo LGTB, 6 pisos, porque tenemos también a personas que están en transición, o sea, que están en un proceso de redefinición. Y hasta julio teníamos acogidas a 251 personas solo en los programas de acogida y alojamiento. Los programas de empleo. Teníamos 261 personas en las mismas fechas, porque ahora estamos consolidando el segundo semestre de datos. Personas en intermediación laboral, 165. Cuando una persona está en intermediación laboral, es decir, que ya hemos hecho un trabajo con ellos y con ellas y ya están para pasar una entrevista de trabajo e incorporarse a un puesto de trabajo. Recordad lo que decíamos, cuando una persona viene de una situación de calle, cada año en calle son 7 años de vida, con todo lo que eso lleva de deterioro. Entonces, son personas que ya podemos lanzar a empresas. Trabajamos con más de 200 de empresas diariamente y con unas 500 que de vez en cuando nos mandan ofertas de trabajo. Teníamos 219 inserciones laborales, contratos de trabajo. Hay un porcentaje de cuando conseguimos formar a las personas, se inserta un 70% de estas personas. Jóvenes en formación, un 65%.
y jóvenes en inserción y o mantenimiento del empleo un 100%. Cuando a los jóvenes les damos alternativas, aunque hayan vivido situaciones muy complicadas, salen adelante, consiguen ser autónomos. Y en los talleres de mejora y las actividades que hacemos de mejora de la empleabilidad, mejoran un 97% de las personas. La importancia del acompañamiento social y de la intervención social. Y aquí hay un programa que hacemos con las personas de los barrios de 2 distritos, que son las unidades distritales de colaboración. Con esto que decíamos de cada persona necesita un proceso y un camino, trabajamos con los servicios sociales de atención primaria en un carácter preventivo del sinhogarismo. Contratamos a personas y a familias, sobre todo con menores a cargo, que están en una situación de riesgo de perder su vivienda. Y entonces les contratamos, contrato laboral, están con nosotras 2 años, les formamos y hacen y desarrollan actividades en su distrito, en los distritos donde ellos viven, en Usera y en Carabanchel, haciendo actividades que ahora veréis. En escuelas infantiles, en centros de mayores, limpiando aceras, haciendo adoquines, haciendo parques, haciendo huertos urbanos, haciendo un poco de todo. Arreglando mobiliario urbano, poniendo, pues eso, aceras. Cuando vino la nevada, la Filomena, se limpiaron con palas más de 1 kilómetro, despejando aceras y accesos a centros de salud y a mercados. Con las palas, a mano. Aquí les veis haciendo varias cosas. Y este programa permite eso, que estas personas, cuando acaban su proceso con nosotros, salen con contrato laboral al mercado ordinario. Tenemos una empresa de inserción donde contratamos también a las personas sin hogar. De hecho, una de las áreas es encuadernación y restauración de libros, que restauramos libros de aquí, de San Esteban, por ejemplo. Y ahora mismo hemos ganado un concurso público y vamos a encuadernar las actas del Senado. Entonces, bueno, aparte de algún incunable y de cosas maravillosas que hacen los compañeros. Hacemos decoración textil, estuchería de objetos religiosos y demás, que aquí veis alguna de las cosas que hacemos. Ahora estamos haciendo cajas para trasladar objetos religiosos a América, a cajas de maderas que hay que forrar, que hay que preparar para enviarlas. Y desarrollamos desde hace 3 años formación sobre todo para jóvenes en instalaciones fotovoltaicas. Hacemos instalaciones fotovoltaicas. Y ya ha salido la segunda remesa de jóvenes con contrato en el mercado ordinario que ya han salido y ya están trabajando por su cuenta. Aquí veis las inclinaciones de alguna de las instalaciones que han estado haciendo. También tenemos un centro especial de empleo, que hacemos manipulados y cosas sencillas. Y luego en Cantabria, con la comunidad de Caldas, de Besaya y Montes Claros, lo que tenemos allí en Caldas de Besaya es una huerta ecológica y esperamos poder abrir, que hemos restaurado, la casa del Marqués de las Bárcenas, que permite que tengamos y podamos llevar allí a unidades familiares o a personas sin hogar o entidades sociales que estén en un entorno de naturaleza que permita recuperarse, y la huerta nos permite tener alimentos para dar de comer a todas las personas de los programas de alojamiento, y tenemos contratadas a 3 personas de los programas que estaban viviendo en el albergue. Aquí tenéis la casa que hemos restaurado y aquí alguna de las fotos de cómo ha quedado el hotelito social que llamamos, y la huerta. Aquí tenéis a Luis con el tractor de la huerta. Y luego en Montes Claros, en el santuario de Montes Claros, estamos gestionando la hospedería que hemos arreglado, donde se hacen encuentros y demás, y van personas y ahora están en un proceso de recuperar una raza de ovejas de la zona, miel y demás, y va a haber un centro, bueno, de dinamización también de los espacios rurales. Tenemos un área de salud mental con un centro de día y un equipo de apoyo sociocomunitario,
Y luego las hermanas dominicas nos han hecho una cesión durante unos años del monasterio de Loeches, donde está el Panteón de los Alba. Aquí tenéis al gran capitán de los Alba. Nosotros tenemos ahí desde el Conde Duque de Olivares hasta una parte de la Cayetana de Ala. Y este espacio nos permite también tener alojamiento para cuando las personas necesitan un proceso de recuperación, pero nos ha permitido y nos está permitiendo hacer actividades culturales con el pueblo, conciertos, residencias de artistas y procesos de intervención con otro tipo de gente, aparte de atención psicológica, terapéutica y demás. Y luego, ¿en qué nos estamos centrando mucho? En la incidencia política. Por lo que decíamos, hacen falta políticas y medidas que acaben con el sinhogarismo y que ayuden y que acaben con la exclusión residencial. Entonces, estamos en varias de las redes trabajando para que haya programas y propuestas que atiendan a las personas y hagan acompañamientos y crean que las personas con ayuda pueden ser autónomas tranquilamente y puedan desarrollar su proyecto vital. Porque tienen derecho a una vida y a una vida digna y a desarrollarse como seres humanos. Entonces, esa incidencia política nos hace estar presentes en varias organizaciones y en varias administraciones públicas exigiendo eso. Y trabajando al mismo tiempo, pues eso. Antes hablaba con Amparo que nos reunimos con empresas para que las empresas den oportunidades de empleo a las personas, para que nos den recursos y nos den ideas y vengan a dar formación a nuestros centros y demás. ¿No? Y, como decimos, todo en movimiento, todo en equilibrio, lo tenemos todo sujeto con palillos, porque nos fallan las patas de la financiación, nos fallan un montón de cosas, pero todo tiene que estar en movimiento, ¿no? Y aquí os dejo, tenemos publicado algún libro y algún estudio y mis datos de contacto por si necesitáis cualquier cosa de la Fundación, que esto es una institución y no una persona. Gracias a todas.